Noticias de Venezuela y el mundo. En este momento vamos a hablar sobre algo que ha dicho Adriana Asi, que ha estado puesto en el ojo del huracán en los últimos días por hablar sobre la conspiración de los Illuminatis y sobre los extraterrestres. También ha estado en el ojo del huracán por hablar sobre la caída de la dictadura de Nicolás Maduro y la libertad en Venezuela. La astróloga terrorista Adriana Asi envió un contundente mensaje sobre el supuesto rol que tiene el expresidente español José Luis Zapatero Rodríguez en Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, Asi posteó: Zapatero es el Illuminati del cabal y satanista, designado para destruir a Venezuela. Esto lo señaló en respuesta a la petición que hizo Rodríguez Zapatero de una gran agresión contra los Estados Unidos, parte de las fuerzas del Foro de Sao Paulo. Entonces, Donald Trump ha traído nuevas sanciones contra los jueces de la CPI que investiguen a las tropas de los Estados Unidos o aliados. Calificó del organismo que es corrupto. En Estados Unidos, Donald Trump ha trabajado nuevas sanciones, lo que ha causado que Jorge Arreaza estalle en furia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió autorizar este jueves 11 de junio las sanciones económicas contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen a las tropas norteamericanas, a sus aliados. El mandatario también calificó a ese organismo internacional como corrupta. La orden ejecutiva fue adoptada justo cuando el CPI estudia supuestos crímenes de guerra ejecutados por presuntas tropas en Afganistán. Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional, afirmó un comunicado en la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. En el escritorio, el gobierno de Donald Trump recordó que su nación no forma parte del Estado de Roma y que ha repudiado en reiteradas oportunidades las afirmaciones que la CPI cuenta con jurisdicción sobre el personal de los Estados Unidos, a pesar de lo que están actuando en los países que sí firmaron el estatuto. Entre las sanciones que sufrirán los funcionarios de ese organismo es el bloqueo de las propiedades que puedan tener bajo la jurisdicción de ese país y la aplicación de las restricciones de viajes a los Estados Unidos. Jorge Arreaza ha armado un escándalo y ha roto las controversias sobre lo que pasó por la sanción de los Estados Unidos contra los jueces de la CPI. Y este jueves 11 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió autorizar las sanciones económicas contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, el canciller del régimen de Nicolás Maduro expresó su repudio a la orden ejecutiva firmada por el mandatario de esa nación. Venezuela rechaza ilegal la orden ejecutiva adoptada el 11 de junio del 2020 por el gobierno de los Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional, incluida su fiscal y toda persona que provea asistencia para un buen funcionamiento de la instancia multilateral, indicó el representante de Maduro. En un comunicado compartió en su cuenta de Twitter, Arreaza añadió que esa decisión de Donald Trump abre las puertas a la aplicación de unas medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias y punitivas contra la CPI. Además, enfatizó que esa nueva orden es una muestra más del absoluto irrespeto a los principios del derecho internacional y los derechos humanos del gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump calificó a la Corte Penal Internacional como corrupta. La orden ejecutiva fue adoptada justo cuando ese organismo internacional analiza supuestamente crímenes de guerras ejecutados por presuntas tropas de Afganistán. Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional, asegurando en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Entre las sanciones que sufrirían los funcionarios del CPI, que se encontraría el bloqueo de las propiedades que pueden tener en Estados Unidos
y la cancelación o restricciones de visas o de viajes. Juan Guaidó se ha demostrado un tanto furioso porque el régimen bloqueó la transmisión de YouTube y de Periscope este 11 de junio porque la dictadura de Maduro entiende que esto es muy riesgoso. Esa reunión que estuvo Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, que fue rechazado este bloqueo que se registró la tarde de este jueves 11 de junio, el día de ayer, en las plataformas de YouTube y Periscope a través de CanTV, cuando el líder de la oposición y presidente encargado sostenía un foro virtual con el expresidente español Felipe González. Para la dictadura de Maduro, un foro es riesgoso. No es suficiente cerrar televisoras, radios y periódicos. El Internet también lo censuran, denunció Juan Guaidó. De esta manera, el también jefe del Parlamento venezolano responsabilizó directamente al régimen de Maduro por la restricción de acceso a las páginas de difusión del contenido que perjudicó a todos los usuarios venezolanos suscritos al servicio de telecomunicaciones a las órdenes del chavismo. A pesar de eso y la persecución, construimos mayoría y la ejercemos para rescatar la libertad de nuestra de Venezuela y nuestra democracia, recalcó Juan Guaidó. Están buscando silenciar y reportar el bloqueo de YouTube. Asimismo, han reportado este bloqueo y Periscope durante el foro de Juan Guaidó con el presidente. Los internautas no se quedaron callados, reportaron también esas fallas en el acceso a las páginas de YouTube y de Periscope a través del servicio de internet de CanTV, que fue paralelo al momento en el que el régimen trató de silenciar al gobierno interino de Juan Guaidó porque transmitía un foro virtual de la transición en Venezuela y que se llama Es Posible. Este es otro bloqueo táctico que busca silenciar una declaración, noticia o evento específico mientras se difunde en plataformas de alto tráfico, indicó la cuenta en Twitter de BE Sin Filtro, dedicada al monitoreo de bloqueos y restricciones de la navegación de Internet en Venezuela. El régimen sabe que está en una complicada situación y está tratando de silenciar al presidente encargado de Venezuela y los organismos internacionales que apoyan la soberanía y la libertad del país. Sin embargo, ese bloqueo fue realizado por la compañía estatal a las órdenes del régimen de Nicolás Maduro y no afectó únicamente a los espectadores del foro, que contó con la participación de Juan Guaidó y el expresidente español Felipe González, sino a todos los usuarios que utilizaban la plataforma, que comparte todo tipo de contenidos de multimedia. Y ahora, ni en plena cuarentena, ni por la pandemia mundial que se especula que la crearon los chinos, tampoco uno puede ni ver un simple video sobre manualidades en YouTube, porque al parecer está bloqueado. Con este régimen totalitario, es que ha llegado a un acuerdo para un nuevo CNE, es la cuestionante, fue uno de los comentarios publicados en Twitter. Entre tanto, la falta de acceso también generó una gran preocupación sobre los medios disponibles para el venezolano para el entretenimiento debido al reciente cese de operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela. Gracias Venezuela, después de quitarme todas las esperanzas y ganas de vivir, ahora me quitas YouTube. ¿Por qué YouTube no me abre? Están preguntando los internautas. No quiero que la próxima noticia sea que ya nos prestan servicios a Venezuela porque va a terminar de mal en peor. Postearon a través de la red social de Twitter. El bloqueo a las plataformas audiovisuales culminó pasadas las 5 p.m. de la tarde, una vez había finalizado el foro organizado por la oposición venezolana. Se ha estado especulando que el régimen va a tratar de bloquear todo tipo de señales que ellos no estén a favor. En este sentido, como no pueden bloquear únicamente un programa en YouTube, el régimen lo que se encarga es de bloquear y censurar completamente la señal, digamos la señal de internet, la señal de retransmisión de YouTube en el país completo. Y así no permiten que se difunda la verdad de lo que está hablando Juan Guaidó y la importancia
de este tipo de asuntos para la salida del régimen. Pero a la dictadura se le olvida, tanto como le pasó con Jorge Ramos, que cuando trataron de quitarle sus cámaras por esta entrevista que sostuvieron, Jorge Ramos fue más astuto y todas esas señales, aunque ellos trataron de borrar los equipos, estaban siendo mandadas a un satélite y después por eso se logró recuperar la entrevista. Estamos en tiempos tecnológicos muy avanzados, donde a los regímenes se les ha dificultado realizar la censura de forma completa y masiva.